Emilia desconocía que el destino, por cruel que fuera, le tenía preparado uno de los mayores desafíos de su vida. La joven, nacida y criada en Zacatlán, un pequeño pueblo del campo mexicano, siempre había conocido las leyendas que rodeaban el nombre de el Jaguares, el guerrero más temido y venerado de la región. Decían que había participado en innumerables batallas, una sombra despiadada para quienes se cruzaban en su camino. Y hasta ese momento, estas historias de violencia, sangre y guerra parecían muy ajenas a su pacífica realidad, donde atendía la pequeña tienda de telas de su madre. La vida de Emilia, hasta entonces, había sido sencilla y sin incidentes. Su rutina consistía en ayudar a su madre, encargarse de las tareas del hogar y ocasionalmente atender a los clientes que acudían a la tienda. Sin embargo, un suceso inesperado lo cambiaría todo. Su madre enfermó gravemente. Sin saber qué hacer y ante la incapacidad de los médicos locales para encontrar una solución, Emilia se vio obligada a buscar ayuda en lugares que jamás imaginó. Fue entonces cuando el destino intervino brutalmente en su vida. El Jaguares, el hombre al que todos temían, resultó gravemente herido durante una de sus batallas. Ya no era el hombre invencible y fiero, sino un guerrero al borde de la muerte, con el cuerpo marcado por profundas cicatrices y la mirada desprovista de furia, esperando a que la muerte lo arrebatara. Cuando la noticia llegó a Emilia, el miedo la paralizó. Era imposible que tuviera que cuidar de un hombre así. Su madre se encontraba en estado crítico, pero su situación parecía menos desesperada que la simple idea de enfrentarse al enemigo mortal de la ciudad. Pero en un acto desesperado, no tuvo otra opción. La única manera de salvar a su madre era aceptar la misión que le habían encomendado: cuidar del temido Jaguares. Al llegar a la residencia donde lo atendían, Emilia se sintió como una intrusa. Las viejas paredes de madera de la casa parecían susurrar historias de batallas pasadas, y el aire denso reflejaba la tensión entre ella y el guerrero inmortal. Lo que no sabía, sin embargo, era que este encuentro lo cambiaría todo. El Jaguares, antes visto solo como una figura de terror y leyenda, tenía algo más que ofrecer que sus cicatrices. Sus ojos oscuros y penetrantes siempre estaban alerta. Cada movimiento parecía calcular la distancia entre ellos, como un depredador esperando un error para atacar. Emilia, sin embargo, no podía mostrar miedo. Sabía que su madre dependía de su valentía, y eso era lo que intentaba encontrar en su interior. Pero, al observar de cerca a el Jaguares, notó algo curioso. No era un monstruo despiadado, sino un hombre en agonía, luchando no solo contra sus heridas físicas, sino contra algo más profundo y oscuro que llevaba dentro. Su primer encuentro estuvo marcado por un silencio inquietante. Emilia no sabía cómo acercarse ni qué hacer, no sabía si hablar o mantener la distancia. Solo sabía que estaba gravemente herido, con el cuerpo cubierto de heridas de cuchillo, cicatrices de flechas y otras señales de un combate brutal. Pero lo peor de todo eran sus ojos, que transmitían un dolor que nadie más podía comprender. ¿Eres Emilia? La voz de el Jaguares era ronca, casi inaudible. Apenas se movía en la cama, pero su presencia era inmensa. Su pregunta sonaba más a orden que a duda. Sí, soy yo. Emilia respondió vacilante, todavía sin estar segura de cómo tratar con ese hombre. No quiero tu compasión, dijo, y una ligera sombra de desdén cruzó su mirada. Dio un paso adelante, manteniendo la compostura, intentando ocultar su miedo. Él era una leyenda viviente, y ella, una mujer sencilla, se veía obligada a lidiar con él. Pero algo en su interior, algo que no entendía del todo, le decía que el hombre que tenía ante sí no era el monstruo que todos creían. Había una historia oculta bajo sus cicatrices, algo que estaba a punto de descubrir. En los días siguientes, Emilia comenzó a curar sus heridas, haciendo lo que podía para aliviar el dolor del guerrero.
Los primeros intentos de comunicación fueron duros. Él la trataba con desdén, como si fuera una persona más en su vida, pero ella no se rindió. Cada gesto suyo, cada palabra amarga que salía de su boca, ella la aceptaba sin resistencia. En el fondo, sabía que estaba herido, no solo física sino emocionalmente, y tal vez, por aterrador que fuera, ella podría ser la clave para comprender lo que realmente ocurría dentro de El Jaguares. Y así, en un escenario marcado por la desconfianza mutua, ambos comenzaron a recorrer un camino de acercamiento, donde el silencio entre ellos hablaba más fuerte que cualquier diálogo. ¿Crees que Emilia está tomando la decisión correcta al acercarse a El Jaguares? ¿Qué harías si estuvieras en su lugar? Comenta abajo. Con el paso de los días, Emilia descubrió que su tarea era más compleja de lo que había imaginado. El Jaguares no era solo un guerrero marcado por la violencia y el miedo. Era un hombre conflictivo, lleno de matices que la joven no podía comprender de inmediato. Cada gesto suyo, por frío e indiferente que fuera, contenía una historia que parecía querer permanecer oculta. El ambiente que lo rodeaba en Zacatlán también parecía reflejar la creciente tensión. La ciudad, aunque pequeña, arrastraba en sus rincones el peso de un pasado oscuro, lleno de batallas, traiciones y luchas de poder. Los residentes sabían que el Jaguares había sido el comandante de un temido grupo de mercenarios, conocido por sus despiadadas estrategias y la brutalidad con la que conquistaban cualquier ciudad o territorio que cruzaban. En la plaza central, los ancianos aún murmuraban sobre las glorias de El Jaguares, pero ya nadie se atrevía a hablar mucho de él. Era una leyenda, pero también un símbolo de miedo y guerra. Quienes lo conocían no podían distinguir al hombre del monstruo. Algunos decían que no tenía alma, que se había perdido entre la batalla y la destrucción, pero Emilia no lo creía. Había algo más profundo, algo que comenzaba a percibir en las pequeñas interacciones que él tenía con ella. Por las mañanas, cuando Emilia llegaba a atender las heridas de El Jaguares, éste siempre guardaba silencio, con la mirada perdida. Pero cuando ella empezaba a preguntarle sobre su vida, sobre cómo se había convertido en el hombre que era, la ignoraba. Nunca hablaba del pasado. Solo la miraba con desdén, como si fuera irrelevante. Sin embargo, en una tarde de pesado silencio, ocurrió algo inesperado. ¿Quieres saber de mí? ¿Es eso?, dijo de repente, mientras Emilia le cambiaba las vendas del hombro derecho. Su voz era más suave de lo habitual, pero aún contenía una amargura que Emilia no pudo descifrar. Te lo puedo decir, pero no será fácil. Ella, que ya estaba acostumbrada a su silencio, dudó un momento. Pero en el fondo sentía que él necesitaba abrirse. Algo en su interior creía que, al comprender su historia, podría ayudarlo a redimirse, o al menos a enfrentarse a los fantasmas que lo atormentaban. Quiero saber, respondió Emilia, sintiendo la tensión en el aire. El Jaguares, sin embargo, no dijo nada más ese día. Volvió a aislarse, pero desde ese momento Emilia supo que no le era del todo indiferente. Algo en su historia esperaba ser revelado. Esa noche, Emilia se retiró a su casa con el corazón apesadumbrado. El recuerdo de sus encuentros con el Jaguares estaba grabado en su mente, y comenzó a preguntarse qué habría llevado a ese hombre a convertirse en la leyenda que todos temían. Recordó las historias que contaban los ancianos del pueblo sobre cómo comenzó su camino como un simple soldado. Pero lo que nadie sabía era que, tras su imagen de guerrero, el Jaguares albergaba un secreto que nadie se atrevía a revelar. A la mañana siguiente, al regresar a donde había estado, Emilia no encontró a el Jaguares en la cama. Su cuerpo ya no estaba allí. Un breve instante de pánico la invadió, pero al doblar la esquina, lo encontró en el pequeño jardín interior de la casa,
sentado en una piedra, observando el horizonte con la mirada perdida, como si buscara algo que no podía identificar. ¿Me estabas buscando?, preguntó sin mirarla. Emilia se acercó lentamente, sintiendo el peso del momento. Sabía que ese sería el instante en que él podría abrirle su corazón, o de lo contrario marcharse para siempre. Sí, yo, empezó, pero las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Qué debía decirle? ¿Cómo debía acercarse a él? Antes de que pudiera formular una respuesta, el Jaguares volvió a hablar, pero ahora de manera diferente, con una tranquilidad que ella no esperaba. Me vi obligado a luchar, a matar, a destruir. Su voz sonaba hueca, como si estuviera reviviendo los horrores del pasado, pero al final me di cuenta de que algo que ni siquiera entendía me controlaba. Y así me vi condenada a vivir con el peso de mis decisiones. Emilia sintió un dolor silencioso mientras escuchaba sus palabras, un dolor que no podía comprender completamente, pero sabía que era real. La atmósfera que los rodeaba, la suave brisa que susurraba entre los árboles, parecía conspirar para hacer que ese momento durara para siempre. El Jaguares finalmente se revelaba, pero aún quedaba mucho por descubrir. ¿Crees que el Jaguares empieza a arrepentirse de sus acciones? ¿Qué esconde realmente? Comenta abajo. El viento cálido que soplaba por la ciudad de Zacatlán no podía acallar el silencio creciente que se cernía sobre la casa donde el Jaguares se recuperaba. Emilia se estaba convirtiendo poco a poco en algo más que una simple cuidadora. Ahora era una confidente reticente, la única persona con quien el guerrero compartía fragmentos de su tormento. Pero mientras intentaba desentrañar el oscuro pasado de el Jaguares, el conflicto no solo se extendía en el corazón del hombre al que intentaba sanar, sino también en la ciudad que lo rodeaba. La vida de Emilia empezó a cambiar, no solo por cuidar al hombre más temido de Zacatlán, sino porque, cada día que pasaba, se daba cuenta de que el pasado de el Jaguares estaba más entrelazado con el futuro de la ciudad de lo que jamás hubiera imaginado. Lo que parecía una historia de redención, la de una joven que intentaba curar a un guerrero, se estaba convirtiendo en una batalla silenciosa entre lealtades, secretos y la supervivencia misma. El Jaguares, o mejor dicho, el hombre que había sido, no había sido un simple soldado. Lideró una legión de mercenarios, un ejército de hombres sin patria, temidos por todos los que se atrevían a cruzarse en su camino. Durante años comandó a su grupo con mano de hierro, conquistando territorios y sembrando el miedo. Pero había algo que nadie sabía, algo que guardaba en el más profundo secreto. No era un simple guerrero, formaba parte de un sistema que, en sus propias palabras, se alimentaba de la destrucción. A medida que se recuperaba, las conversaciones entre él y Emilia se volvieron más intensas, más reveladoras. Cada vez que ella intentaba ahondar en su pasado, él se retraía. La tensión crecía a diario, no solo entre ellos, sino también con los propios habitantes del pueblo. Algo estaba a punto de suceder, y Emilia sentía que sus preguntas podrían desencadenar un cambio que nadie estaba preparado para afrontar. Fue en una mañana particularmente bochornosa que las primeras consecuencias comenzaron a manifestarse. Emilia entró en la casa, como siempre, con la esperanza de que el Jaguares estuviera dispuesto a hablar más de sí mismo. Estaba acostado, con la mirada fija en el techo. Ella dudó un momento, pero se acercó presentiendo que ese podría ser el día en que se sinceraría por completo. El Jaguares. «¿Nunca me dijiste la razón de tantas muertes?», preguntó con una calma que no solía sentir. ¿Por qué hizo todo lo que hizo? ¿Por qué tanto derramamiento de sangre? Permaneció en silencio durante largos segundos, con los ojos cerrados. Cuando por fin habló, su voz era más baja, casi inaudible. «No tuve elección, Emilia. No es como te lo imaginas. Las muertes,
La sangre eran necesarias para mantener el equilibrio, pero el precio que pagué fue demasiado alto. Sintió el peso de sus palabras, pero algo en su mirada le hizo comprender que la verdad aún estaba por llegar, algo más oscuro, algo que aún no estaba dispuesto a decirle. Mientras hablaban, la ciudad empezó a prepararse para algo grande. Un grupo de excombatientes de El Jaguares, hombres que habían formado parte de su legión, estaba de vuelta en Zacatlán. Lo buscaban, y sus motivos eran claros. Querían terminar lo que habían empezado. No estaban dispuestos a dejar que un líder como el Jaguares viviera en paz, sobre todo después de que se había distanciado de su antigua vida. Emilia se dio cuenta de que la ciudad estaba en alerta máxima. Las calles estaban más tranquilas, las conversaciones entre los residentes más tensas. Escuchó rumores sobre el regreso de los hombres de El Jaguares y, en un momento de pura intuición, comprendió que su pasado aún no había sido superado. El precio de su redención era más alto de lo que imaginaba, y ahora tendría que rendir cuentas. Durante la cena, ambos hablaron sobre lo que podría suceder a continuación. El Jaguares estaba más agitado, con la mirada inquieta, como si supiera que el enfrentamiento era inminente. «Vas a tener que elegir un bando, Emilia», dijo con una seriedad que la hizo dejar de comer. «No puedo esconderme para siempre. Me encontrarán. Y cuando eso suceda, la ciudad tendrá que elegir entre destruirme o aceptarme de vuelta». La revelación fue un duro golpe para Emilia. Ella, quien se había dedicado a cuidarlo, ahora se encontraba en el centro de un conflicto. Ya no se trataba solo de salvar a El Jaguares de sus heridas físicas, sino de salvar a la ciudad de un pasado que jamás podría borrarse. Sabía que, al tomar una decisión, tendría que afrontar las consecuencias, no solo para ella, sino para todos los que la rodeaban. La tensión seguía aumentando. Los excombatientes de El Jaguares se acercaban cada vez más. Los habitantes del pueblo comenzaron a dividirse. Algunos querían expulsar a El Jaguares, otros querían usarlo como un activo estratégico. Pero nadie sabía exactamente qué hacer, nadie sabía qué decisión tomar ante el misterio que aún representaba. Emilia sentía el peso de sus decisiones. Podía intentar salvar a El Jaguares, protegerlo de la ciudad que le temía, pero eso significaba que tendría que enfrentarse al odio de quienes habían perdido a sus seres queridos por su culpa. O simplemente podía dejarlo atrás y abandonar la ciudad a su suerte. Cualquiera de las dos opciones parecía imposible. Mientras reflexionaba sobre las posibles consecuencias de sus acciones, sintió que el conflicto inminente no se trataba solo de El Jaguares, sino del futuro mismo de Zacatlán. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Emilia? ¿Ayudarías a El Jaguares a afrontar su pasado o dejarías que la ciudad asumiera las consecuencias de sus actos? Comenta abajo. El sol comenzaba a ponerse sobre Zacatlán y el ambiente en la ciudad era más tenso que nunca. Las calles, antes tranquilas, ahora estaban en silencio. El peso de lo que estaba por venir parecía afectar a todos los residentes, especialmente a Emilia, quien se encontraba atrapada entre el sangriento pasado de El Jaguares y el incierto futuro de la ciudad. Pero algo más ocurría en las sombras, algo que aún no podía comprender del todo, pero que inevitablemente afectaría el curso de los acontecimientos. Mientras El Jaguares lidiaba con sus propios demonios, Emilia comenzó a comprender que no era el único en juego. Las relaciones a su alrededor también se encontraban en un punto crítico. Subtramas que antes parecían secundarias, ahora cobraban importancia, y el futuro de Zacatlán parecía depender de cada decisión que ella tomaba. Una de las figuras más intrigantes en esta maraña de acontecimientos fue Santiago, hermano de Emilia. Era un joven impetuoso, lleno de ideales revolucionarios, siempre luchando por las causas que consideraba justas. Pero lo que no sabía
era que sus ideales estaban a punto de chocar con el destino de Zacatlán. Él, como muchos en la ciudad, odiaba a El Jaguares y todo lo que representaba. Para él, el hombre que había causado tanta muerte y sufrimiento no merecía redención ni perdón. Emilia sabía que Santiago no comprendería su decisión de cuidar de El Jaguares. Era demasiado terco y radical como para aceptar que el hombre al que todos temían tuviera algún valor o humanidad. Cada día temía que tomara medidas impulsivas contra el guerrero, lo que podría desatar una guerra civil en la ciudad. Sin embargo, lo que no sabía era que Santiago estaba a punto de tomar una decisión drástica que cambiaría la vida de Emilia para siempre. Mientras tanto, El Jaguares atravesaba una dolorosa transformación. Su recuperación física era lenta, pero su mente comenzaba a abrirse a lo que había hecho en el pasado. Él, quien una vez creyó que la guerra era su única razón de existir, ahora comenzaba a ver las cosas desde otra perspectiva. Por las noches, conversaba extensamente con Emilia sobre el peso de sus decisiones, sobre los sacrificios que había hecho para mantenerse en el poder. Pero la verdad que aún se negaba a afrontar era que la violencia no lo había liberado, sino que lo había aprisionado en un ciclo interminable de dolor y arrepentimiento. Una noche, El Jaguares finalmente habló de algo que había estado ocultando a todos, incluso a Emilia, la razón por la que se había convertido en el hombre al que todos temían. No quería ser ese monstruo, Emilia, dijo con voz quebrada, más vulnerable de lo que ella jamás había imaginado. Me vi obligado a tomar decisiones impensables para proteger a mi familia, mi honor. Pero al final, todas mis acciones me hicieron quien soy, y ahora no sé cómo volver atrás. Estas palabras, que parecían sacadas de una pesadilla, dejaron a Emilia en shock. Sabía que él llevaba una carga inmensa, pero nunca imaginó que estuviera tan consumido por la culpa. Para ella, esto era una señal de que aún había esperanza de redención, cierta humanidad presente en El Jaguares. Pero, al mismo tiempo, no podía ignorar que muchos en la ciudad, como su hermano Santiago, no lo verían de la misma manera. Mientras El Jaguares reflexionaba sobre su pasado y Emilia intentaba descifrar sus verdaderos deseos, el ambiente en la ciudad se tornaba cada vez más peligroso. Las calles se llenaban de murmullos y rumores sobre el regreso de los hombres de El Jaguares. Los excombatientes que había abandonado estaban llegando, y la ciudad se preparaba para una confrontación inevitable. El futuro de Zacatlán pendía de un hilo, y ninguno de los habitantes sabía cuál sería el resultado. Emilia, sin embargo, sabía que la decisión que tomara ahora tendría consecuencias irreparables. No podía simplemente ignorar el pasado de El Jaguares, pero tampoco podía permitir que el miedo y el odio dominaran la ciudad. Estaba atrapada en una red de lealtades contradictorias: lealtad a su familia, lealtad a la ciudad y, lo más doloroso, lealtad a El Jaguares, quien, si bien era un símbolo del miedo, también parecía ser un hombre en busca de redención. Pero había otro factor que Emilia no podía ignorar: la secreto que El Jaguares había guardado por tanto tiempo. Empezaba a comprender que este secreto era la clave para comprender no solo su pasado, sino el futuro de todos en Zacatlán. Y cuanto más se acercaba a él, más sentía que al revelarlo podría cambiar el destino de la ciudad. Pero también sabía que al hacerlo, lo arriesgaría todo: su propia vida, la seguridad de su familia e incluso la paz de Zacatlán. La pregunta que flotaba en el aire era simple, pero inimaginablemente compleja: ¿a quién proteger? ¿Al hombre al que todos temían o a la ciudad que devastó? ¿Crees que El Jaguares realmente merece una oportunidad de redención? ¿O debería pagar por sus acciones pasadas, independientemente de lo que haya hecho para cambiar? Comenta abajo. El calor de la tarde se transformaba en una suave brisa, pero el ambiente en Zacatlán distaba mucho de ser tranquilo.
La ciudad parecía suspendida en el aire, como una bomba a punto de explotar. Emilia sabía que se acercaba el momento de tomar una decisión definitiva. El equilibrio entre el pasado de El Jaguares, su deseo de redención y el miedo que inspiraba en los Zacatlanes no podía sostenerse por mucho más tiempo. Algo tendría que ceder. Fue en la madrugada de un día particularmente caluroso que la ciudad se despertó con un fuerte estruendo. Una explosión proveniente del oeste de Zacatlán sacudió las casas, despertando a los residentes, que salieron a las calles a rastras, aturdidos y presas del pánico. Los gritos y disparos comenzaron a resonar, y la tranquilidad que había reinado en la ciudad se rompió en un instante. Emilia saltó de la cama, con el corazón latiendo erráticamente. Sabía que algo estaba a punto de suceder, pero no se había imaginado que sería tan rápido. Miró a un lado y vio a El Jaguares todavía tendido allí, pero con los ojos abiertos, fijos en el techo, como si ya supiera lo que estaba pasando. «Ellos están aquí», murmuró con una calma inquietante. «Mis hombres». Emilia se quedó paralizada por un momento, sin saber cómo reaccionar. Pensó en correr a casa de su madre para proteger a su familia, pero algo en su interior le impedía dejar atrás a El Jaguares. Sabía que si caía ahora, el destino de Zacatlán estaría sellado, pero había tensión en el aire, algo más que la simple llegada de los excombatientes. Había algo diferente en la actitud de El Jaguares. Parecía listo. Cuando finalmente se acercó a él, tratando de encontrar una explicación a la calma de su postura, él la miró con una mirada penetrante pero decidida. «Emilia, hay algo que necesitas saber», dijo, con la voz cargada de una silenciosa tensión. «El secreto que guardé no se trata de mí, sino de la ciudad. Lo que hice, quién soy, está conectado con todo lo que sucede en Zacatlán. Fui el primero en aceptarlo. Ahora te toca a ti». Antes de que pudiera preguntar más, él se levantó con un movimiento rápido, doloroso pero firme, y fue a un pequeño cajón escondido debajo de la cama. Con manos temblorosas sacó un viejo mapa. Al ofrecérselo, Emilia sintió un escalofrío. El mapa mostraba Zacatlán, pero no como ella lo conocía. Estaba lleno de anotaciones y símbolos que indicaban puntos estratégicos, lugares de poder cuya existencia nadie en la ciudad conocía. «Eso», comenzó con la voz tensa, «esto es lo que no quieren que sepas. Zacatlán no es una ciudad cualquiera. Es un punto estratégico para algo más grande. Y lo que hice, las batallas que libré, fueron solo parte de un juego que aún no entiendes». Emilia lo miró confundida y asustada. ¿Qué decía? ¿Qué quería decir con algo más grande? ¿Y qué tenía que ver eso con ella? Antes de que pudiera preguntar más, una serie de explosiones lejanas sacudieron el suelo. El sonido de los disparos resonó de nuevo. Los excombatientes del Jaguares ya estaban cerca. «Tienes que entenderlo, Emilia», continuó, su expresión volviéndose más intensa. «Los hombres que vienen no son solo guerreros, forman parte de un plan mayor, y yo fui elegido para impedir que ese plan se haga realidad. Están aquí para tomar el control de Zacatlán, pero no solo eso. Quieren algo que está enterrado aquí, algo que involucra a toda la ciudad. Y ahora estás en medio de todo». Emilia sintió un nudo en la garganta. No sabía si creer lo que decía el Jaguares o si era solo una estrategia para manipularla. Pero una cosa era segura, la situación se estaba descontrolando. Lo que antes parecía un simple choque entre el pasado y el presente, ahora se presentaba como una batalla por la esencia misma de Zacatlán. Miró el mapa en manos de El Jaguares, intentando comprender qué quería decir con esos símbolos y notas. Pero su mente estaba confusa. Las explosiones y los gritos se acercaban cada vez más. La ciudad estaba al borde del colapso, y Emilia sabía que no podía quedarse quieta. Tenía que actuar. En una fracción de segundo tomó una decisión.
Si el secreto que el Jaguares guardaba era lo que decía, podría ser la única oportunidad de salvar la ciudad o destruirla para siempre. Ella le quitó el mapa de las manos y lo miró fijamente a los ojos. Lo que él le revelara podría cambiarlo todo, pero no tenía tiempo para dudar. Los excombatientes estaban llegando y sabía que si no actuaba ahora, no habría otra oportunidad. «Tenemos que irnos ahora», dijo ella con inesperada determinación. El Jaguares asintió lentamente, como si ya supiera lo que estaba a punto de hacer. «Sí, vamos, pero prepárate, Emilia. Lo que descubras ahora lo cambiará todo». Y con esas palabras salieron por la puerta, encaminándose hacia el punto de inflexión que no se podía evitar. «¿Qué opinas del secreto revelado por el Jaguares? ¿Crees que dice la verdad o hay algo más oculto? Comenta abajo». La ciudad de Zacatlán estaba en guerra. Las explosiones continuaban desde el oeste, mientras las calles bullían con el frenético movimiento de los habitantes que intentaban comprender qué estaba sucediendo. La noticia del regreso de los excombatientes de El Jaguares se había difundido rápidamente, y la tensión en el aire era palpable, pero nadie esperaba lo que Emilia y El Jaguares estaban a punto de hacer. Caminaron por las calles tranquilas, evitando las zonas más concurridas de la ciudad. El mapa que Emilia sostenía firmemente en sus manos parecía ser la única guía que aún podía mostrarles un camino seguro. El plan de El Jaguares era claro, pero los siguientes pasos estaban envueltos en una maraña de dudas y temores. ¿Qué estaba enterrado exactamente en Zacatlán? ¿Y qué querían con ello los excombatientes? A medida que avanzaban por las calles, el sonido de disparos y explosiones se hacía cada vez más lejano. Pero eso no significaba que el peligro hubiera pasado. Al contrario, Emilia sabía que las consecuencias de su decisión estaban a punto de revelarse brutalmente. La primera señal de que algo andaba mal llegó al llegar al viejo almacén en el centro del pueblo, un lugar que el Jaguares reconoció de inmediato. El mapa que portaba mostraba no solo rutas y lugares de batalla, sino también extrañas marcas simbólicas que indicaban puntos secretos en Zacatlán. Allí, en el almacén, había algo que él y sus hombres habían ocultado durante años, un secreto que, de revelarse, podría destruir la ciudad o darle a alguien el poder absoluto sobre ella. Emilia, sin saber exactamente qué les esperaba, sintió una sensación de claustrofobia al acercarse a la entrada del almacén. El olor a madera vieja y polvo se mezclaba con el aroma metálico de la sangre que aún flotaba en el aire tras la batalla. El lugar estaba oscuro, con solo una tenue luz filtrándose por las grietas de las paredes. Entraron con cautela. La tensión aumentaba a cada paso. «Aquí, Emilia». El Jaguares señaló un rincón oscuro donde el suelo estaba cubierto de tablones de madera sueltos. Se arrodilló y comenzó a retirarlos, revelando una escalera que conducía a un sótano oculto. Emilia dudó, pero la urgencia en su expresión no le dejó otra opción. Bajó las escaleras, con el eco de sus pasos reverberando en las paredes de piedra, hasta llegar a una cámara subterránea que parecía un antiguo santuario. Lo que se extendía ante ella la dejó sin palabras. En el centro de la habitación se alzaba un gran cofre de hierro oxidado, rodeado de velas apagadas y símbolos antiguos. Todo allí parecía un vestigio de una época lejana, una época de poder y misterio que Emilia jamás había imaginado. «¿Qué es eso?», preguntó con voz temblorosa mientras miraba a El Jaguares. Se acercó al cofre y con gesto serio abrió la tapa, revelando algo que Emilia jamás imaginó. Una serie de documentos y artefactos antiguos, incluyendo un pergamino que parecía registrar los acontecimientos históricos más secretos de la ciudad, algo que nadie, ni siquiera los residentes más antiguos, conocía.
El pergamino estaba escrito en un idioma que Emilia no pudo identificar, pero lo que estaba claro era que contenía registros de una antigua alianza secreta entre los fundadores de Zacatlán y potencias extranjeras. Una alianza que implicaba la explotación de valiosos recursos y, posiblemente, la corrupción de los líderes locales. El jaguares se apartó y con un profundo suspiro habló. «Este es el secreto que guardé». Miró los papeles y luego a Emilia. La ciudad se fundó sobre mentiras. Lo que ven aquí es la clave de lo que está sucediendo ahora. Los hombres que vienen no son solo mercenarios. Van tras estos registros. Quieren destruir lo que queda del poder que una vez tuvieron sobre Zacatlán. Emilia sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. El impacto de lo que decía el jaguares la golpeó con fuerza. Siempre había sabido que la ciudad guardaba secretos, pero no imaginaba que Zacatlán estuviera construida sobre una red de corrupción tan profunda, involucrando a gente que conocía y respetaba. ¿Qué más podría ocultarse? ¿Y quién, además de el jaguares, sabía todo esto? «Tienes que parar el jaguares», dijo ella, con el miedo reflejado en su voz. «Si esta información se divulga, la ciudad no sobrevivirá. Intentarán destruirse entre sí. Tienes que hacer algo antes de que sea demasiado tarde». Pero el jaguares parecía imperturbable. Su mirada estaba fija en el pergamino, como si intentara comprender las antiguas palabras escritas allí. Finalmente miró a Emilia y por primera vez desde que lo conoció, algo parecido al arrepentimiento brilló en sus ojos. «No puedo deshacer lo que ya está hecho», él respondió con tristeza. «Pero ahora tienes que decidir. ¿Quieres salvar Zacatlán o destruir la verdad que está enterrada aquí?» Emilia miró fijamente el pergamino, sintiendo el peso de una decisión monumental que se avecinaba. Ahora sabía que la ciudad estaba irremediablemente dividida. El secreto de Zacatlán podía liberarla de una mentira histórica o arruinarla para siempre. La batalla ya no era solo por el jaguares, era por el futuro mismo de Zacatlán. Ahora que el secreto de Zacatlán ha sido revelado, ¿qué harías en el lugar de Emilia? ¿Creerías a el jaguares y buscarías la verdad o esconderías el secreto para salvar la ciudad? Comenta abajo. Los días siguientes fueron una mezcla de caos y reflexión. Zacatlán estaba en ruinas. La batalla por las calles seguía en su apogeo, con disparos y explosiones resonando en la distancia. Pero para Emilia y el jaguares, la lucha más dura era interna. El secreto de Zacatlán había sido revelado, y la ciudad estaba dividida entre quienes ansiaban la verdad y quienes temían las consecuencias de descubrir lo que se ocultaba. Emilia no sabía qué pensar. Cuando el jaguares le entregó el mapa y los documentos, sintió un peso insoportable sobre los hombros. Ahora tenía la clave de todo, del futuro de Zacatlán y del destino del hombre con el que, contra todo pronóstico, comenzaba a forjar una conexión real. Durante la madrugada, se retiraba al pequeño jardín donde solía pasar sus momentos más tranquilos. El viento susurraba entre los árboles y agitaba las hojas, como si la naturaleza misma intentara procesar lo sucedido. ¿Qué debía hacer ahora? La verdad, pensó, tenía que ser revelada, pero ¿a qué precio? El dilema de Emilia ya no se limitaba a la ciudad. Se encontraba dividida entre su lealtad a los habitantes de Zacatlán, quienes confiaban en ella, y el hombre que había empezado a comprender de otra manera. El jaguares, por muy monstruoso que hubiera sido en su juventud, no era el monstruo que todos decían. Era un hombre marcado por las circunstancias, por decisiones que lo habían moldeado, pero, a diferencia de muchos, comenzaba a comprender que la redención solo sería posible si afrontaba las consecuencias de sus actos, no si las ocultaba. La decisión de el jaguares, aunque amarga, no fue distinta a la de Emilia.
Ya había pasado la mayor parte de su vida buscando poder, control y venganza, pero al final de ese viaje, lo que más anhelaba era liberarse de sus propias cadenas. Ya no quería ser el líder de un ejército, ya no quería ser quien aterrorizara su propia ciudad. Lo que más temía, en realidad, era lo que su propia existencia representaba para quienes más amaba, o al menos, para quienes creía que aún podían amarlo. Una tarde, mientras Emilia revisaba documentos en el viejo almacén, el Jaguares se acercó en silencio, sin decir palabra. No lo notó hasta que estuvo frente a ella, con la mirada vacía, pero el cuerpo marcado por el dolor y las cicatrices del pasado. «¿Sabías todo eso, no?», preguntó en voz baja pero firme. «¿Sabías que todo lo que hicimos, todo lo que sabíamos, estaba destinado a destruir la ciudad?» Él no respondió de inmediato, sino que se sentó a su lado. El silencio entre ellos era extrañamente reconfortante, como si las palabras ya no fueran necesarias. «Lo sabía», finalmente respondió, con la mirada fija en el horizonte. «Pero no sabía cuánto podía destruir la verdad. Pensé que ocultarla sería la única manera de proteger a los demás. Pero ahora veo que solo estoy repitiendo lo que siempre he hecho, ocultar el dolor en lugar de afrontarlo». Emilia lo miró, sintiendo el peso de esas palabras. La transformación de El Jaguares no fue instantánea. No podía simplemente borrar todos los errores del pasado, pero comenzaba a comprender que si quería algún tipo de paz, tendría que cambiar, y ese cambio no llegaría sin sacrificios. La ciudad estaba en guerra. Pero Zacatlán no era solo la ciudad donde el Jaguares había cometido sus crímenes. También era el hogar de Emilia, quien se encontraba ante una decisión igualmente difícil: ser cómplice de la historia de su pueblo o contribuir a reescribirla. La noche siguiente, mientras el gélido viento nocturno azotaba las ventanas, Emilia tuvo una idea. Una posibilidad que, hasta entonces, le había parecido imposible. Podía usar el conocimiento que ahora poseía, el secreto de Zacatlán, para crear un nuevo camino, pero eso implicaba poner en riesgo a todos los involucrados, especialmente a ella misma. Se volvió hacia el Jaguares, quien seguía en silencio, pero ahora parecía más concentrado, como si sus palabras hubieran adquirido un nuevo significado. «Podemos empezar de nuevo, no solos, sino juntos», dijo con renovada determinación. «Zacatlán aún se puede salvar. Digan lo que digan. La verdad no tiene por qué ser una carga si la afrontamos con justicia. Necesitamos tomar el control de la ciudad antes de que sea demasiado tarde». El Jaguares la miró largo rato. Sabía que la verdad podía destruirlos, pero también sabía que ocultarla solo perpetuaría el ciclo de dolor y miedo. «¿De verdad crees que esto puede funcionar?», preguntó en voz baja, pero llena de algo que Emilia no pudo identificar. Era algo parecido a la esperanza, algo que nunca antes había tenido. «Intentar», ella respondió con firmeza, «pero solo si estamos dispuestos a afrontar las consecuencias. Ya no podemos huir, ya no podemos vivir en las sombras». La noche transcurrió en un torbellino de planes y decisiones. Emilia y el Jaguares pasaron las horas discutiendo cómo restaurar la paz en Zacatlán, cómo asegurar que la verdad se revelara sin causar aún más destrucción. Pero, al mismo tiempo, sabían que las repercusiones de sus decisiones serían profundas y quizás irreversibles. ¿Qué les sucedería a los habitantes del pueblo al descubrir la verdad? ¿Querrían destruir a El Jaguares o aceptarlo como aliado? Y Emilia, ¿estaría dispuesta a sacrificar todo lo que conocía por un futuro incierto, pero con la oportunidad de reconstruir algo más fuerte y justo? El tiempo se agotaba, el conflicto era inminente y el destino de Zacatlán estaba en sus manos. ¿Crees que la decisión de Emilia y el Jaguares de afrontar la verdad pueda salvar a Zacatlán? ¿O esta revelación solo traerá más caos? Comenta abajo. Zacatlán estaba al borde del abismo. Cada calle,
cada esquina parecía latir con la tensión de una ciudad que ya no sabía en quién confiar. Las paredes de sus casas estaban teñidas de miedo, y la tierra que había presenciado tantas batallas se preparaba para otra. Pero esta vez el enfrentamiento sería diferente. No sería solo una lucha por la supervivencia, sino por la verdad y la identidad misma de la ciudad. Emilia sabía que se acercaba el momento de tomar una decisión definitiva. Cada paso que había dado desde que descubrió el secreto oculto de Zacatlán la había llevado hasta allí. Se sentía más fuerte y decidida que nunca, pero también sabía que no podía ganar esta batalla sola. Lo que estaba en juego ahora no era solo el destino de Zacatlán, sino el futuro de todos los involucrados. Ella misma, el Jaguares, su familia e incluso los excombatientes que se acercaban. Los excombatientes de El Jaguares estaban a las puertas. Pero no eran los únicos que representaban una amenaza. La ciudad misma estaba dividida. Quienes veían a El Jaguares como un monstruo no aceptaban sus explicaciones. Y quienes codiciaban el poder oculto en el secreto de Zacatlán, sin duda, harían lo que fuera para mantenerlo bajo control. Emilia y El Jaguares llevaban días ideando un plan, pero su ejecución no sería sencilla. La ciudad estaba dividida entre quienes querían la verdad y quienes temían las repercusiones de esta revelación. Debían actuar con rapidez antes de que la confrontación fuera inevitable. La ciudad se estaba convirtiendo en un campo de batalla, y cualquier paso en falso podría significar el fin de todo lo que habían intentado proteger. Su plan consistía en una reunión secreta con los líderes locales, aquellos que aún creían que Zacatlán podía salvarse, aquellos dispuestos a escuchar la verdad y cambiar el curso de la historia. Pero esta reunión no sería fácil. En una ciudad tan dividida, cualquier palabra inapropiada podía incitar a la violencia. El Jaguares lo sabía. Ya no era el guerrero despiadado al que todos temían. Ahora comprendía que el mayor desafío sería enfrentarse a su propia imagen. Tenía que demostrar que podía ser diferente, que podía ser un aliado, no un enemigo. Pero al mismo tiempo sabía que no podía escapar de las sombras de su pasado. El precio de su redención sería más alto de lo que imaginaba. Emilia estaba con él, pero sus dudas aún persistían. Sabía que no podía confiar plenamente en las palabras de El Jaguares. Pero al mismo tiempo veía su lucha interior. Ya no quería ser el monstruo. Podía verlo en sus ojos, pero ¿qué más podía hacer para ayudarlo? El destino de Zacatlán estaba entrelazado con sus decisiones y con la verdad que estaba a punto de revelarse. El tiempo corría. Sabían que el momento se acercaba. Cada segundo contaba. Las calles se llenaban de gente mientras los residentes se preparaban para lo peor. Algunos comenzaron a congregarse en las plazas, otros se encerraron en sus casas, temerosos de perderlo todo. Pero el mayor temor era qué sucedería si la ciudad caía en las manos equivocadas. Esa noche, Emilia y El Jaguares se reencontraron en el almacén. El aire era denso, cargado de la tensión de algo inminente. El sonido lejano de gritos y pasos apresurados resonaba en la calle. La ciudad se preparaba para la batalla que todos temían, pero nadie sabía cómo prevenirla. No aceptarán lo que pretendemos hacer, El Jaguares. Emilia dijo con preocupación en su voz. Sé que quieres cambiar, pero ¿qué pasa si no nos creen? ¿Y si tu historia basta para destruirlo todo? La miró con una expresión que reflejaba tanto el peso de la culpa como la esperanza de algo nuevo. Lo sé, Emilia, dijo con voz suave pero decidida. Pero no tenemos opción. Si seguimos viviendo en mentiras, Zacatlán nunca sanará. Yo haré esto por ellos, por ti, por todos nosotros. Pero en el fondo, Emilia sabía que no solo hablaba de Zacatlán, hablaba de sí mismo, de su propia redención. El Jaguares intentaba liberarse de la prisión que se había creado.
Sabía que la lucha más dura no sería contra enemigos de fuera de la ciudad, sino contra los fantasmas de su propio pasado. «¿Qué pasa si fallas?», preguntó con un ligero temblor en la voz, más para sí misma que para él. «Entonces, ¿qué vamos a hacer?». El jaguares respiró profundamente y su expresión se endureció, como si se estuviera preparando para algo grandioso y doloroso. «No fallaremos», respondió con una confianza que solo los desesperados pueden poseer. «Lucharemos hasta el final, y si tengo que pagar el precio por todo lo que he hecho, que así sea. Pero no permitiremos que Zacatlán sea destruida por un secreto que podría salvar o destruir a todos». Emilia lo observó un momento, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que la confrontación se avecinaba, pero ahora, más que nunca, sentía que solo le quedaba la opción de seguir adelante. Ya no luchaba solo por lo que Zacatlán debería ser, sino por lo que ella y el jaguares podían ser, y por el futuro que aún podían construir. El sonido de pasos acercándose se hizo más fuerte. Estaban listos para partir. El clímax se acercaba. Emilia y el jaguares están listos para la batalla final. ¿Pero podrán superar las divisiones de la ciudad y la desconfianza general? ¿Qué creen que pasará? Comenta abajo. La plaza principal de Zacatlán estaba abarrotada. Hombres y mujeres se apiñaban, formando dos grupos opuestos. De un lado, los seguidores de El Jaguares, aún cautelosos, pero dispuestos a luchar por lo que creían que sería el futuro de la ciudad. Del otro, los excombatientes, aquellos que ya habían experimentado el poder de El Jaguares y ahora buscaban destruir cualquier rastro del hombre en el que se había convertido. Pero la verdadera batalla no era solo entre ellos, estaba en las mentes y los corazones de todos los que observaban, divididos e inseguros. El sol se ponía, tiñendo el cielo de rojo, como si la ciudad misma sangrara. Los vientos eran fuertes, levantando polvo de las calles y trayendo un olor a hierro en el aire. El escenario estaba listo. El enfrentamiento era inevitable. Emilia y el jaguares estaban al frente, listos para dar el siguiente paso. Sabían que aunque la batalla era importante, la verdadera guerra se libraba en el interior de cada uno de los presentes. La ciudad estaba a punto de decidir qué quería ser, un lugar de mentiras o un lugar de verdad. «Ellos vienen». El jaguares dijo con voz profunda y llena de determinación, pero también con un matiz de arrepentimiento. Miró a Emilia. «Ya no hay vuelta atrás. Hemos llegado a nuestro límite». Emilia asintió, con miedo y valentía mezclados en su mirada. Habían llegado tan lejos, pero a medida que los excombatientes se acercaban, no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. Sabían lo que estaba en juego, pero también sabían que la ciudad seguía dividida. No era solo una lucha física, era una lucha por el alma de Zacatlán. En el centro de la plaza, un hombre se adelantó a los excombatientes. Vestía de forma imponente, con una capa negra ondeando al viento. Llevaba una pistola colgada al costado, pero su presencia no era para nada intimidante. Era el líder de los excombatientes. Se llamaba Horacio, y era el pasado de El Jaguares, el reflejo de lo que sería si fracasaba. «Ha llegado el momento, Jaguares», Horacio dijo con voz llena de desprecio. «¿Crees que puedes darle la espalda a todo lo que hemos construido, a la verdad que hemos guardado? Zacatlán nunca será tuyo, nunca serás el hombre que quieres ser». El jaguares lo miró fijamente, sin ira, sino con una fuerza silenciosa. Ya no era el hombre que Horacio conocía. El pasado de destrucción y venganza que lo definía se desvanecía, y el futuro se extendía ante él. «No vine aquí para ser el hombre que quieres que sea, Horacio». El jaguares respondió con voz firme, pero llena de algo nuevo, algo que Emilia no había oído antes. Finalmente asumía las consecuencias de sus decisiones. «Vine a asegurar que Zacatlán tenga futuro, no pasado.
Si eso significa enfrentarte a ti y a todo tu ejército, que así sea. El silencio invadió la plaza. Los dos hombres se miraron fijamente, y por un instante pareció que el tiempo se había detenido. El enfrentamiento no se resolvería con palabras, pero la tensión en el aire era casi insoportable. Fue entonces cuando Emilia dio un paso al frente. Todas las miradas se posaron en ella. Sabía que había llegado el momento de actuar. Tenía la verdad en sus manos, el secreto de Zacatlán, el peso de todos los secretos que habían permanecido enterrados durante tanto tiempo. ¡Horacio!, gritó Emilia, con voz clara y firme, cortando el silencio. La verdad sobre Zacatlán debe ser revelada. No puedes seguir destruyendo todo lo que representa la ciudad. El secreto que tanto temes no es una maldición, es una oportunidad de redención. El líder de los excombatientes la miró desafiante, pero algo cambió en su mirada. Ya sabía lo que ella tenía y eso lo hizo dudar, pero su orgullo no le permitió ceder. «Eres solo otra soñadora, Emilia», Horacio dijo, riendo con desprecio. «¿Qué crees que vas a hacer? Vamos a destruir todo lo que conoces». Emilia no se acobardó. Levantó el pergamino que había encontrado en el almacén y lo mostró a todos. La multitud guardó silencio mientras ella hablaba. «Este pergamino contiene la verdadera historia de Zacatlán», ella continuó. «Esta ciudad se construyó con sangre de mentiras, pero ya no tenemos por qué vivir con miedo. Afrontemos quiénes somos y dejemos atrás el pasado. Zacatlán puede ser diferente, lo creo». La conmoción fue inmediata. Los excombatientes, antes firmes en sus posiciones, comenzaron a mirarse con desconfianza. Algunos observaban el pergamino en las manos de Emilia, otros intercambiaban miradas nerviosas. La batalla ya no era solo cuestión de poder o venganza, sino de la verdad, y eso lo cambió todo. Con un movimiento rápido, Horacio se abalanzó sobre Emilia, pero antes de que pudiera alcanzarla, el jaguares se interpuso entre ellos, con la mirada fija. La lucha entre ellos ya no sería física. Ahora la batalla era por el alma de Zacatlán, y eso estaba a punto de decidirse. «Este es nuestro enfrentamiento final», dijo firmemente el jaguares. «Ya no lucharé por la venganza, Horacio, lucharé por la verdad. Y si sigues por este camino, estarás perdido para siempre». El líder de los excombatientes se detuvo, con el peso de las palabras de El Jaguares sobre él. Había estado tan obsesionado con el poder que no se había dado cuenta de que lo que realmente estaba en juego era el futuro de Zacatlán. ¿Qué haría ahora? ¿Qué crees que hará Horacio ahora? ¿Seguirá luchando contra la verdad o aceptará lo que Zacatlán realmente necesita? Comenta abajo. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Toda la plaza estaba tensa, con todas las miradas fijas en el jaguares y Horacio, esperando su siguiente movimiento. Pero para sorpresa de todos, Horacio no avanzó. Se quedó quieto un instante, mirando el pergamino en las manos de Emilia, con el peso de la verdad sobre él, más que cualquier arma. Los excombatientes que lo seguían parecían dudar, con la mirada fija en sus líderes, sin saber qué hacer. El líder, siempre firme y resuelto, ahora estaba visiblemente conmocionado, como si se enfrentara a una verdad que no quería ver. Emilia, con la valentía que la había caracterizado a lo largo de la historia, dio un paso al frente. El pergamino temblaba en sus manos, pero sabía que ese momento era decisivo. «La verdad no nos debilita, Horacio, nos libera», dijo, su voz resonando con firmeza y claridad. El líder de los excombatientes la miró, y en sus ojos se percibía una lucha interna. Por un instante nadie se movió. ¿Qué pasaría ahora? ¿Zacatlán quedaría dividido para siempre o finalmente se confrontaría el pasado con sus sombras y secretos? Finalmente, Horas bajó la cabeza, miró al suelo y, por difícil que fuera, algo en su expresión cambió.
El peso de lo que representaba, el poder que buscaba y las mentiras que había soportado toda su vida comenzaron a desmoronarse. Retrocedió un paso, indicando que la lucha, de hecho, había terminado. «Ganasteis, jaguares», dijo, en voz más baja de lo esperado. «Ganaste porque tuviste el coraje de enfrentar lo que la mayoría de nosotros siempre temimos». Emilia miró a el jaguares, que ahora estaba a su lado. Sus miradas se cruzaron por un breve instante, y sin palabras supo que finalmente se había liberado. Ya no era el hombre que había sido, ya no era un guerrero sediento de venganza, sino alguien dispuesto a cambiar, dispuesto a enfrentarse a sus propios fantasmas. La ciudad empezó a calmarse. La tensión que antes impregnaba cada calle empezó a disminuir, aunque la recuperación fue lenta. La revelación de Zacatlán no destruyó la ciudad, sino que la transformó. La gente empezó a hablar de lo que significaba ser parte de ese lugar, no solo de los errores cometidos, sino del futuro que podían construir. La verdad no fue fácil de aceptar, pero sanó de una manera que nadie podría haber predicho. Y a medida que la ciudad volvía a la rutina, comenzaron a surgir nuevos líderes, personas dispuestas a mirar hacia el futuro en lugar de esconderse tras los errores del pasado. El Jaguares, ya sin su antiguo título y sin la fama de guerrero temido, se retiró de las batallas. Empezó a vivir con un nuevo propósito: reconstruir Zacatlán, trabajar para que la verdad prevaleciera. Emilia, por su parte, se convirtió en una voz activa en la ciudad. Ayudó a reconstruir Zacatlán, trayendo nueva esperanza y recordando a todos que la ciudad ya no necesitaba vivir a la sombra de viejas mentiras. Sabía que la lucha aún no había terminado, pero estaba lista para liderar. Zacatlán, con su dolorosa historia, ahora tenía la oportunidad de reconstruirse, no sobre las espaldas de las mentiras del pasado, sino con la mirada puesta en un futuro de verdad y reconciliación. La batalla de Zacatlán no se ganó con armas, sino con valentía. Valentía para afrontar la verdad, valentía para aceptar los fracasos del pasado y, sobre todo, valentía para empezar de nuevo. ¿Cómo crees que Zacatlán se reconstruirá después de todo lo sucedido? ¿Qué harías para reconstruir la ciudad, considerando todo lo que se ha revelado? Comenta abajo. Han pasado meses desde la batalla que transformó a Zacatlán. La ciudad comenzó a reconstruirse lentamente, y con ella su gente. El pergamino que reveló la verdad ya no dividía, sino que unía a quienes estaban dispuestos a vivir con honestidad. Emilia ahora caminaba por las calles con una sonrisa serena, observando el renacimiento de su tierra. El Jaguares, más tranquilo y sereno, se había convertido en un consejero respetado, ayudando a la generación más joven a encontrar un camino hacia la paz. Pero en plena noche Emilia se preguntó: ¿podemos realmente dejar atrás el pasado? ¿Crees que Zacatlán realmente ha superado sus fantasmas? ¿O el pasado aún acecha a sus habitantes? Comenta abajo. ¿Qué te pareció el desarrollo de la historia? ¿Cuál fue el momento que más te sorprendió? Si la historia de Zacatlán te cautivó tanto como a nosotros, ahora te toca a ti. ¿Qué crees que le pasará a la ciudad tras revelarse los secretos? La lucha por la verdad y la redención siempre es un camino. Difícil, pero ¿podrá Zacatlán superar el peso de su pasado? Comenta a continuación qué opinas del futuro de Zacatlán y sus personajes. Y no olvides para compartir esta historia, compartida con tus amigos. Quién sabe, tal vez podamos inspirar a más personas a reflexionar sobre los errores del pasado y la importancia de empezar de nuevo con valentía.